¿Se escucha el audio? Buenos días, profesor. Sí se escucha el audio. Gracias, buenos días. Ya, vamos a empezar, muchachos. La semana, estamos semana 4, ¿ya? Semana 4. ¿Ya? Y el tema de hoy es filosofía contemporánea. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. A ver, voy a subir la presentación. Un momento. Ya. ¿Se puede ver la diapositiva? Sí, profesor. Ya, a ver, empecemos. Gracias, muy amable. Ahí está, perdón, ahí está. La filosofía contemporánea. ¿No? Vamos a ver hoy día filósofos como Hegel, Comte, eh, Marx y Nietzsche, filósofos representativos en diferentes áreas, ¿ya? Diferentes áreas, ¿ya? Acá lo que vamos a ver es, no es que solamente se dé un área como en la filosofía moderna, que todo versaba sobre él, nociología. Acá ya no, ¿ya? Por eso hemos visto acá filósofos importantes en su tema que desarrollaron ellos, en su tema que han desarrollado, ¿ya? Y vamos a empezar con este filósofo, uno de los más principales dentro de la filosofía, dentro de la historia de la filosofía, que es Hegel. Hegel es un filósofo, muchachos, valioso en el ámbito de los temas que trató, ¿ya? Y uno de los filósofos también más, si se puede decir, más complejos, ¿ya? A la hora de desarrollar sus temas. Al hablar de temas nuevos, es ahí donde empieza a desarrollar esos temas complejos, ¿ya? Hegel va a hablar del espíritu, de un espíritu, pero cuando se refiere a espíritu, se refiere no tanto específicamente al espíritu como lo veían los cristianos, ¿no? Sino esto es un espíritu, si se puede decir, que es más absoluto, un espíritu más relacionado al ámbito racional, que piensa, que tiene conciencia, ya. ¿No? Entonces, miren, y por eso ahí tenemos el problema con su pensamiento filosófico. Ahora, sin más preámbulos, empecemos. Ahí está. Ahí está Hegel. De 1770 a 1831. Filósofo alemán. Hegel, su filosofía va a influir en filósofos como, por ejemplo, Marx, ¿no? Veamos primero, muchachos, esto de la filosofía de Hegel, cuáles son los temas que aborda, ¿no? Porque siempre cada filósofo trata de abordar un tema. La filosofía de Hegel se basa en la relación, la naturaleza, o sea, la naturaleza como le veían los griegos, el cosmos, la fisis, ¿ya? Y
el espíritu, como lo veían los cristianos. Entonces, miren, naturaleza, espíritu, esa relación, ¿ya? La filosofía de Hegel es los dos, ¿ya? Algo así como en el ámbito de Aristóteles, naturaleza se refiere a, a la materia y el espíritu la forma. Ya, pero Hegel no habla de eso, pues no habla de sustancia, compuesto, no, sino dice, mi filosofía es la relación de estos dos puntos. ¿Ya? Y cuando la filosofía trata de estos dos puntos, eso es hablar de lo absoluto. Por eso la filosofía de Hegel habla de lo absoluto. Y cuando habla de lo absoluto, ¿a qué se refiere? ¿Con qué relacionan ustedes, jóvenes, el término absoluto? Dice, oye, lo absoluto. Cuando quiere hablar sobre la realidad, lo absoluto, ¿qué cosa es? ¿Es un aspecto o es todo? ¿Mm? ¿Qué piensan, muchachos? ¿Es un aspecto o es todo? Hegel diría que es un todo. Lo absoluto es hablar de todo. ¿No? Entonces, miren, por eso es que la filosofía de, de Hegel es llamado idealismo absoluto. Es un idealismo absoluto. ¿Por qué absoluto? Porque se refiere a todo, ¿no? Miren, la totalidad. O sea, la filosofía de Hegel habla de la totalidad de todas las cosas, ya sea lo material y ya sea lo inmaterial, el espíritu. Miren, ya. Entonces, ahí está este primer punto. Veamos ahora qué más habla sobre la filosofía de Hegel. Y lo absoluto, cuando uno llega a lo absoluto, entonces tienes el saber absoluto. O sea, conoces todo. O sea, llegar a lo absoluto es conocerlo todo. Ya. Eso es lo que quiere la filosofía hegeliana. Miren, y la filosofía hegeliana es, es el empleo de la deducción, jóvenes. Se utiliza bastante deducción, porque la deducción es partir de algo general y llegar a algo particular. Ya. Eso es lo que es la deducción. O sea, la filosofía de Hegel, ¿qué tipo de pensamiento se basa el sistema deductivo? ¿En la razón o en la experiencia, muchachos? ¿Hay muchachos? Dígame. El sistema deductivo, ¿qué tipo de pensamiento se basa? ¿En la razón o en la experiencia? ¿Mm? Bueno, vamos a ver en el chat. Todo, todo. En la razón. Muy bien. Se basa en la razón. En la razón se basa el sistema eh, deductivo. ¿No? Ahí está. Se basa en la razón. Ya, por eso, ahí está, la razón. Y Hegel dice, la razón es parte fundamental en su filosofía.
la razón es parte fundamental en su filosofía. Y ahora, Hegel dice, utilizando la realidad, utilizando esta realidad, podemos conocer, utilizando nuestro pensamiento, podemos conocer la realidad, ¿no? O sea, Hegel está diciendo que no es necesario que tengas una experiencia. Con el pensamiento es suficiente. La razón, por eso, la realidad la puedes deducir, ¿ah? Se puede deducir la realidad, decía Hegel. Miren, se puede deducir. No es necesario que que la tengas que observar, como decían los empiristas. Observar. No. Hegel dice, basta con que la deduzcas. Ya. Y ahora, ¿qué más? Dice, la razón, lo que aspira la razón, según Hegel, es llegar o alcanzar el saber absoluto. Dice, la razón aspira a ese saber absoluto, ese conocimiento de todo. ¿Ya? Entonces, miren, esta es como Hegel entiende la filosofía, ¿no? Esa es la forma. ¿Ya? ¿Qué más? Y ese saber absoluto es la comprensión de todo lo real como lo necesario. Miren, todo lo real como necesario, ese es para Hegel, muchachos, eh, tener un conocimiento claro. ¿Ya? Y el saber absoluto es la totalidad, pues miren. Saber absoluto es la comprensión de todo lo real como necesario y el saber absoluto es la totalidad. ¿Ya? Y acá vamos a ver, Hegel da algunas características de cómo tiene que ser la filosofía. Hegel dice, la filosofía debe caracterizarse por ser autónoma. La filosofía tiene que ser autónoma, la filosofía no debe depender de nada o de nadie, solamente por sí solo, o sea, por la razón, nada más que por la razón. ¿Ya? Y también la filosofía es algo necesario, necesario. En el ámbito del conocimiento, la filosofía, jóvenes, no puede ser de otra manera. Y universal. ¿Universal en qué sentido? Que esa filosofía tiene que ser la misma para todos. La misma para todos. Entonces, ahí estamos viendo, miren, cómo Hegel está desarrollando. Cómo tiene que ser la filosofía, su característica. Hasta acá, muchachos, ¿alguna pregunta sobre la filosofía hegeliana? A ver, capturen. ¿Tienen preguntas sobre este punto?
Ya. Continuemos sobre Hegel. Miren, ¿qué cosa más va a decir Hegel? Acá, ahí está Hegel. Hegel va a hablar que esta realidad, este mundo donde estamos nosotros, es dinámico. Miren. O sea, ¿qué quiere decir que es dinámico? Que es dialéctico. O sea, la realidad es dialéctica. ¿Ya? Ese término de dialéctica que utilizaron los griegos, Heráclito, que fue el primero, ¿ya? Hegel lo va a retomar, que también Platón utilizaba, pero en la época medieval, como que la dialéctica ya no tanto, y miren, en el siglo XIX, Hegel lo va a utilizar. O sea, la realidad es dialéctica. ¿Y qué quiere decir que es dialéctica? Que esta realidad está constantemente en cambio. En cambio. ¿Ya? Entonces, acá lo que quiere decir Hegel, muchachos, es que todo lo que pasa acá está cambiando por leyes dialécticas. ¿Ya? Esos cambios que hablaba de alguna manera Heráclito. Miren, ¿ya? Nada es estable. ¿Sí? Y los cambios no se dan al azar. O sea, lo que está cambiando en la realidad no es al azar, sino es por necesidad. Eso es lo que va a decir Hegel. Son cambios que se dan por necesidad. ¿No? Y acá Hegel va a decir algo importante. Miren, en la época del siglo XIX, nada de lo sucedido es contingente, casual o injusto. O sea, lo que sucede en el mundo no es por el azar, no es algo fortuito. Por eso dice injusto, contingente, que puede darse o no darse. No, todo lo que se da acá es por necesidad, porque así se ha establecido. O sea, algo así, todo lo que está pasando en el mundo, muchachos, ahora, en palabras de Hegel, es por necesidad. Y si es por necesidad, es porque la razón así lo ha establecido. La razón, muchachos. No cualquier cosa, es la razón. Miren, por eso dice, de acá vamos a tomar esta frase de Hegel, que dice, todo lo real es racional y todo lo racional es real. ¿Qué quiere decir con esto Hegel? Por ejemplo, acá, todo lo real es racional. Miren, lo real, o sea, lo que está acá, lo que está en este mundo, este es lo real. O sea, todo acá es racional. La razón así lo ha decidido. El mundo no es un absurdo, sino el mundo tiene su lógica. Y el mundo se mueve en función a esa lógica. Y la lógica es racional. Por eso es necesario. Supongamos, esta guerra que hay acá en Rusia, en Europa, entre Rusia y Ucrania, en términos de Hegel, podríamos decir, esta guerra es porque Rusia es una dictadura, que Rusia quiere apoderarse de Ucrania. Ya. Hegel diría, no, no es eso. En términos de Hegel dice, lo que está pasando en Europa, en Ucrania, para Hegel diría, es producto de la razón. La razón así ha decidido que sea, que lo que está haciendo Putin es viendo sus intereses, los intereses de Rusia.
como algo racional. Por eso su actuar es en función de eso. Ya, entonces, miren. Entonces, en esos tiempos, la mayoría de los filósofos jóvenes hablaban de que lo que sucede en este mundo es algo, si se puede decir, contingente. ¿Ya? Entonces, muy pocos hablaban acerca de, de que el mundo es racional, que todo lo que sucede es algo, tiene coherencia, consistencia, no, muy pocos, en la época de Hegel, y él se atrevió. Y además va a decir, todo lo racional es real. Acá, lo racional, o sea, el pensamiento lógico, la idea, o sea, Hegel va a decir algo que ya filósofos anteriores han dicho, que el pensamiento, acá, en el pensamiento tenemos ideas, y estas ideas son reales. O sea, mi idea que tengo acá coincide con la realidad. Miren, coincide con la realidad. ¿Ya? A ver, esto que plantea Hegel, ¿con qué postura de un filósofo se relaciona en el ámbito muchachos, de la verdad? Porque hay teorías de la verdad. Hay teorías de la verdad. ¿Con qué teoría de la verdad se relaciona esto lo que dice Hegel, jóvenes? Que mi idea, lo que está acá, debe coincidir con la realidad. Vamos a ver tres teorías de la verdad cuando veamos gnoseología. La teoría de la verdad como utilidad, necesidad y correspondencia. Correspondencia. Correspondencia la de Aristóteles, necesidad, no, la evidencia de Descartes y la de utilidad de William James. Dice, mi idea debe de alguna manera corresponder con la realidad. Es con la de Aristóteles, con la teoría de la correspondencia. Miren, coincide. ¿No? Pero no quiere decir que Hegel haya desarrollado esta teoría de la correspondencia, pero se puede deducir. Ya. Entonces, miren, por eso el pensamiento lógico idea es real, es decir, coincide con la realidad. O sea, mi pensamiento coincide con la realidad. Hegel, muchachos, va a ser uno de los filósofos que va a endiosar a la razón. O sea, para Hegel la razón es como un dios, algo así, un dios. Lo más importante, dice, la razón. Y Hegel también era ilustrado. Por eso decía, la Revolución Francesa, ¿quién lo hizo? La razón. La razón. Y Hegel concibía, miren, concibía que Napoleón, en los tiempos de Hegel, Napoleón, dice, era el representante de la razón y que Napoleón es aquel personaje que va a llevar la razón a su esplendor, o sea, todo lo que está haciendo Napoleón es producto de la razón y eso va a tener un fin, algo provechoso. Mira lo que pensaba Hegel. Pero Hegel después se dio cuenta que Napoleón no solamente era idea, sino algo más. Quería conquistar toda Europa sometida, y ahí entonces eso ya no es racional. Pues por eso sus críticos le decían, endiosar mucho la razón genera problemas. Endiosar a la razón. Y ahí está pues lo que hizo Hegel. ¿No? Bueno, capturen esto. Después de Hegel, muchachos, todos los filósofos van a cuestionar la filosofía de Hegel.
sobre todo en su ámbito racional, muy complejo. Ahora vamos a ver esto de la dialéctica, que Hegel, para Hegel fundamental la dialéctica en su pensamiento. Hegel dice, todo lo que pasa en esta realidad es dialéctico. Y él va a hablar de tesis. Con una tesis uno afirma algo. Afirma algo. Lo está afirmando. Toda afirmación genera su opuesto, su antítesis. Antítesis, o sea, su negación, o sea, su contrario. ¿Ya? Y para Hegel, eso, ese opuesto, eso es dialéctica. O sea, miren, una tesis genera una antítesis y la antítesis contradice a la tesis. Ya, todo esto es dialéctica. Lo que los griegos llamaban es lucha de contrarios. Lucha de contrarios, opuestos. Por eso, en la realidad siempre vamos a encontrar esto, afirmación, negación. Ahí nomás queda, Hegel va a decir algo más, jóvenes. De esa contradicción, de esa lucha de contrarios, ahora tenemos una otra dialéctica, que esa dialéctica es la síntesis. La síntesis viene a ser la superación de la negación de la negación. O sea, la síntesis toma en cuenta esto, es voy a negar esto. Es la negación de la afirmación. Por eso es una síntesis. No, entonces, mira. Y acá podemos poner, por ejemplo, como afirmación, la razón. Y la razón, muchachos, tiene su opuesto, la experiencia. Y ahora, la síntesis de la contradicción entre la razón y la experiencia, la síntesis es tomar algo de la razón y tomar algo de la experiencia. ¿Ya? Esa es la síntesis. ¿Ya? Esa es la forma como funcionaba su dialéctica hegeliana, que esta dialéctica hegeliana lo va a utilizar Marx. ¿Ya? O sea, esta dialéctica se aplica a varios campos, a varias situaciones. Podemos decir, como dialéctica, la filosofía antigua, donde predominaba la razón, su antítesis, su contrario, la filosofía medieval, donde predominaba la fe. Razón, fe, contrarios. Y luego viene la síntesis. Y la síntesis es tomar algo de la tesis y tomar algo de la antítesis. Entonces, por eso la síntesis es que la filosofía moderna tiene de la razón y tiene de la fe. Ya, entonces miren. ¿Ya? ¿Está? ¿Ya? Ahora, Hegel dice, la, la realidad está en constante dialéctica. O sea, todo está cambiando por esto. Pero cuando llega la síntesis, ahí no más queda, porque miren, tesis, afirmas, aparece su antítesis, niegas la afirmación, de esa contradicción viene la síntesis. Ya, entonces, con la síntesis, ahí quedó. Hegel va a decir, no. La realidad está en constante cambio. Esa síntesis se va a convertir en una tesis.
Y la tesis tiene su antítesis, tiene su síntesis. Y esa síntesis se convierte en una tesis. Esa tesis tiene su antítesis y luego aparece la síntesis. Y ahora esa síntesis se convierte nuevamente en una tesis. Y la tesis tiene su antítesis y luego de esa contradicción su síntesis. Ya. Y de nuevo aparece la tesis. Antítesis, síntesis. O sea, la realidad está en constante cambio. ¿Hasta dónde va a estar la realidad en constante cambio? Hegel dice, hasta llegar a lo absoluto. Cuando se llega a lo absoluto, aquí, jóvenes, se acaba esto de la dialéctica. Ya no va a haber esa situación de contradicción. Ya no va a haber. Eso es lo último que dice Hegel. Es lo último. ¿Ya? Entonces, ahí está. Entonces, miren, tesis, antítesis, síntesis, otra vez tesis, antítesis, síntesis, otra vez así, así, hasta lo último, lo absoluto. ¿Ya? Por eso es que la filosofía de Hegel, jóvenes, no es algo así nomás, si se puede decir, fácil de, de relacionar y de explicar. Es complejo. Veamos ahora otro aspecto en la filosofía hegeliana, ¿ya? Que tiene que ver también con esto de la dialéctica. Hegel va a decir, jóvenes, que a lo largo de la historia de la humanidad también se ha desarrollado la libertad. La libertad tiene que ver bastante con la historia de la humanidad. Y esa libertad también ha pasado por un proceso dialéctico. ¿Cómo es eso por un proceso dialéctico? Miren, la historia, para Hegel, es el proceso del desarrollo de la libertad. De la libertad. Vamos a ver eso de la libertad. A ver, ¿cómo lo explica Hegel? Miren, en el mundo antiguo, jóvenes, en el mundo antiguo, en el mundo sobre todo oriental, no occidental, en el mundo oriental, en las culturas egipcias, babilonias, sirias, el único que tenía la libertad era el faraón, era el único. El faraón disponía de la vida de sus súbditos, de lo que están por abajo de él. Por eso Hegel decía, en el mundo oriental antiguo, solamente una persona tenía la libertad, el faraón o el rey. Ya miren cómo es en la historia antigua. Esta historia fue cambiando, avanzando, y ahora nos vamos al mundo occidental. En el mundo occidental, con los griegos, en las polis, ¿quiénes tenían libertad en las polis, muchachos? ¿Todas las personas tenían la libertad? ¿Quiénes? ¿O solamente algunos? ¿Quiénes tenían libertad en el mundo antiguo, muchachos? ¿Todas las personas o algunos nada más? Los ciudadanos. ¿Y los ciudadanos eran todos? Algunos. Bien, bien, bien. Los ciudadanos. Pero los ciudadanos no eran todos, solamente eran algunos. Los hombres libres, recuerden, ya. Por eso en el mundo oriental, acá muchachos, en el mundo oriental se va a dar esta situación. Algunos van a ser libres, los llamados ciudadanos, hombres libres, nada más. El esclavo, no. El extranjero, no. La mujer, no. Algunos. Miren esa contradicción. La tesis, uno, se contradice, no, uno no, sino algunos. Ya. Mundo antiguo oriental y el mundo occidental. De esa contradicción viene una síntesis. Y la síntesis ya pues es
en la época de Hegel, en la época ya moderna, contemporánea, esto de la libertad, Hegel lo va a entender de esta manera. Ahora, algunos, ¿quiénes han desarrollado la libertad? Ahora Hegel habla de todos. Ahora la libertad la tienen todos en el mundo occidental, no que solamente unos cuantos, no, ahora la libertad lo tienen todos. ¿No? Y por eso Hegel dice, ¿qué cosa es lo conveniente? Que solamente uno, algunos o todos tengan la libertad. Y Hegel decía, lo conveniente es que todos tengan la libertad. Pero para que todos tengan la libertad, ¿qué es lo que debe suceder? ¿Qué cosa es lo que debe primar? Y acá Hegel va a hacer uso de, va a hablar de Hegel, no toda su filosofía es metafísica. Hegel también habló de filosofía política. Y acá es donde va a decir, para que todos tengan la libertad, debe haber un Estado. Un Estado. El Estado es aquel que garantiza que todos tengamos la libertad. Todos. No uno o algunos, sino todos. Es el Estado. Y el Estado ya pues aparece, pues jóvenes, en el mundo, recuerden, en el mundo moderno. El Estado-nación. En el mundo medieval no había Estado. ¿Ya? ¿Y cuál era el ideal del Estado para, para Hegel? ¿Qué Estado? ¿El Estado liberal? Porque en esos tiempos ya pues ya se observaba que eh, Reino Unido era el país pues la potencia en el ámbito económico, la potencia mundial era Reino Unido, ya era un imperio, mejor dicho. Y Hegel va a decir, bueno, como alemán va a decir pues Reino Unido no. ¿Por qué? Porque en Reino Unido lo que ellos privilegian es las libertades individuales. Lo que genera Reino Unido es el interés particular. Eso es lo que es el liberalismo, jóvenes. El interés particular. Y por eso para Hegel decía, no, ese Estado británico, no. Entonces, ¿cuál es el ideal del Estado? ¿El Estado francés? Tampoco. Y entonces debe ser un Estado que se preocupe por sus ciudadanos, que se preocupe por sus ciudadanos. Y ese Estado, el único que se preocupa por sus ciudadanos en la época de Hegel, era el Estado prusiano. Ya. Recuerden que en ese tiempo todavía no existía Alemania. Prusiano eran reinos. Ya Alemania se unifica ya pues en la segunda mitad del siglo XIX y Hegel es de la primera mitad. El Estado prusiano. ¿Y por qué decía esto Hegel, que el Estado prusiano? Porque Hegel se había dado cuenta de algo. Dice, que el rey prusiano es el único de los reyes en Europa que se preocupa por sus ciudadanos, que no ve tanto sus intereses particulares como si lo veían otros reyes. Por eso el Estado prusiano es el único que garantiza la libertad. ¿Quieres ser libre? Tienes que ser parte de un Estado. Un Estado. Porque el Estado te va a proteger. Fuera del Estado impera la ley de la selva. La ley del más fuerte.
Capturen esto, muchachos, y con esto acabamos Hegel. ¿Alguna pregunta sobre Hegel, muchachos? ¿Qué es lo absoluto para Hegel? Para Hegel, lo absoluto es, jóvenes, él lo ve como que el espíritu ya va a tener un conocimiento de todo. Cuando Hegel hablaba del espíritu, habla de como conocimiento. Va a tener una comprensión de eso. O sea, lo absoluto es tener una comprensión de todo, llegar a todo, ¿no? Por eso la filosofía de Hegel es idealismo absoluto, en diferencia de la filosofía de, de Platón, idealismo objetivo. Para Platón, su idealismo era objetivo. Bien, no. Capturen esto y con esto acabamos Hegel. Y ahora vamos a pasar a otro filósofo. Ya. Ahora, el siguiente filósofo es Augusto Comte. Como les dije, jóvenes, después de Hegel, todas las filosofías van a ser críticos de Hegel. ¿Y por qué? Porque, como les dije, Hegel dio demasiada importancia a la razón. Para Hegel, la razón es primordial en todo. Sin la razón, no hay nada. Y por eso los filósofos, otros filósofos dijeron, no, pues eso no. Miren en qué acabó el desarrollo de la razón. Cuestionaban lo que hizo la Revolución Francesa, jóvenes. ¿Y qué cosa hizo la Revolución Francesa? Es en base a la razón. Miren, imperó la época del terror, la guillotina. Supuestamente la Revolución Francesa son los ideales, es la razón lo que condujo a esa transformación. ¿Y qué cosa generó eso, jóvenes? La época del terror, de Robespierre. Ya, entonces por eso eran críticos. Y además cuestionaban de que la razón no puede abarcar otros temas. ¿Ya? Y acá es cuando aparece ese filósofo francés. Un filósofo que no es especulativo, porque la filosofía de Hegel era bien especulativa, en el sentido de que la nociología, perdón, la metafísica era preponderante en la filosofía hegeliana, porque habla de lo absoluto, términos, términos metafísicos, el para sí, ¿ya? La conciencia, el espíritu absoluto, autoconciencia, ya, esos términos. Por eso es que los críticos decían la filosofía de Hegel es bien especulativa, ¿ya? Y acá aparece Comte, filósofo francés, que él va a desarrollar una filosofía diferente, una filosofía que no es especulativa, una filosofía que está relacionada bastante en el ámbito de la ciencia. ¿Y cómo así? El positivismo. Ya.
Entonces, miren, esta es la filosofía que va a desarrollar Augusto Comte, el positivismo. Una filosofía que no es metafísica. Veamos. Corriente filosófica que permite conocer con objetividad los hechos por medio de las leyes que éstas descubren. O sea, Comte decía, la realidad la podemos estudiar, la podemos comprender, conocer a través de las propias leyes de la naturaleza, con objetividad. ¿Y qué decía Hegel? La realidad la podemos conocer con nuestra razón. Entonces, al tú emplear tu razón, entonces ya no tiene nada objetivo, porque estás utilizando tu razón. Dice, mi razón me dice que esto es así. En cambio, Comte dice, no, ya no, no. Vamos a conocer la realidad a través de las propias leyes de la naturaleza, con objetividad. ¿Ya? Ese es el positivismo. Por eso el positivismo no es especulativo. Nada de especulativo tiene el positivismo. Y el positivismo se encarga de la realidad, como está acá. El positivismo ve hechos. O sea, ¿qué cosas son hechos? Sucesos que se dan en la realidad. Por eso el positivismo se va a encargar de reflexionar sobre lo que sucede en la realidad. Hegel, cuando hablaba de lo absoluto, Hegel se refería a lo que está más allá de la realidad. Y también el positivismo tiene que ver con hechos y relaciones entre hechos, porque los hechos, los sucesos también se relacionan. ¿Ya? Por eso es que la filosofía de Comte es realista, porque se enfoca en la realidad. Y el positivismo rechaza el conocimiento metafísico, rechaza ese conocimiento metafísico. ¿No? Solamente es el conocimiento de la realidad, nada más que de la realidad. No hay otra forma más que eso. El positivismo rechaza la posibilidad de tener conocimientos absolutos. Conocimientos absolutos. ¿Cómo es eso de conocimientos absolutos? Es que, muchachos, un conocimiento absoluto es tener un conocimiento de todo, según Hegel. Se puede conocer todo en Hegel, ¿ya? Pero acá por primera vez tenemos una característica de lo que es la ciencia. La ciencia no se enfoca en todas las cosas, sino la ciencia se enfoca en la realidad. Y al enfocarse en la realidad, sus conocimientos no son absolutos, sino relativos. Lo que decían los sofistas, cada cultura tiene su propio conocimiento. Y acá cada disciplina tiene su conocimiento. La ciencia tiene su conocimiento sobre la realidad. Entonces, ese aspecto. El otro era que el positivismo, esos conocimientos que tiene, son conocimientos prácticos. O sea, tienen un fin. ¿Ya? Conocer la realidad, tener conocimiento sobre hechos, siempre tiene una finalidad para la sociedad. En las disciplinas de la ciencia, recuerden, en las disciplinas de la ciencia. Por ejemplo, una persona que se pone a investigar sobre una vacuna, está investigando sobre una vacuna y logra encontrar una respuesta a un virus,
O sea, esos conocimientos no solamente le van a servir a la persona, sino a la sociedad. Por eso la ciencia tiene fines utilitarios, prácticos. En cambio, la filosofía, comprender lo absoluto, tiene algo de práctico, algo que sirve en la sociedad. Conte decía no, pero la ciencia sí. Ya. Entonces, miren, ahí está. Capturen esto. Profe. Profe. Ahora vamos a ver otro punto. De ver esto de los tres estadios, a la filosofía de Conte también jóvenes se le cuestionó, tuvo cuestionamientos. ¿Y por qué la filosofía tuvo cuestionamientos? Es que también Conte va a elevar en lo alto la ciencia. Conte decía, todo se puede explicar mediante la ciencia. Y eso es lo que se llama reduccionismo. Todo se reduce a una explicación científica. ¿Ya? Eso es lo que desarrollaba Conte y eso fue cuestionado porque no es así, jóvenes. Si bien la ciencia es importante, pero no todo se explica en base a lo que dice la ciencia. ¿Ya? Esa fue la crítica que le hicieron a Conte, por reducirlo todo a la ciencia. Veamos la evolución del espíritu humano, dice que recorre tres estadios. Miren, el espíritu humano. ¿Ya? Cuando se refiere al espíritu humano acá, Conte se refiere a nuestra conciencia, a nuestro conocimiento. Algo así también que lo hablaba Hegel. ¿Ya? Y tres estadios. Veamos estos tres estadios. Un estadio teológico. En el estadio teológico es donde predomina la explicación religiosa para dar cuenta de los fenómenos. O sea, se basa en función de la fe para explicar hechos, fenómenos que suceden en la realidad. No se utiliza la razón, sino la fe, la fe, la fe, el dogma. ¿Ya? Y acá es donde aparece según Conte, la religión. Aparece la religión. El estadio teológico es el predominio de la religión en los ámbitos del conocimiento. Miren, predominio. Eh, este estadio teológico lo podemos colocar en la historia de la filosofía, es en la filosofía medieval. La filosofía medieval es toda la explicación sobre Dios, 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 Dios. Toda la realidad era Dios, Dios. Por eso nuestro espíritu humano empezó en este estadio. Pero como el espíritu humano siguió evolucionando, evolucionando, ahora estamos en otro estadio, el estadio metafísico. Acá podemos mm, colocarnos en el ámbito de la filosofía moderna. En la filosofía moderna con Descartes, con Locke, Hume, aunque Locke es empirista, pero jóvenes, ya se deja de utilizar cuestiones dogmáticas, creencias, explica la realidad. ¿Ya? Entonces acá, miren, sobresale la explicación filosófica. Descartes quiere explicar la realidad. Locke también. Hume también. ¿Ah? A
A través de la filosofía se quiere dar cuenta de los fenómenos. Por ejemplo, sobre Dios, pero a través de la filosofía. Sobre los conocimientos, ¿qué podemos conocer? Ya, eso es a través de la filosofía. Los empiristas decían, la experiencia. O sea, esa explicación filosófica. La filosofía predominaba acá. La filosofía predominaba. El espíritu humano siguió evolucionando y ahora Conte dice, ahora estamos en el estadio positivo. Para Conte el estadio positivo era el estadio en el cual la ciencia empieza a tener un papel preponderante, ya no la filosofía. Puerta por explicación científica, o sea, para hablar de los fenómenos, antes se basaba en la religión, después se basaba en la filosofía, pura especulación. O sea, en el estadio metafísico había especulación, especulación, porque era en base a la filosofía. Se creaban términos para explicar la realidad, los fenómenos. Pero en el estadio positivo ya no se crean términos, sino se busca una explicación científica de esos fenómenos. ¿Por qué sucede esto? ¿Ya? Y eso se dio en el siglo, empezó a darse en el siglo XVIII y se desarrolló bastante en el siglo XIX. Y ahí está, Conte dice, la ciencia. La ciencia aparece y la ciencia es la que va a dar todos esos cambios, ¿ya? Eh, la revolución industrial que se dio en el siglo XIX, la segunda revolución industrial, ¿ya? Eso es importante en este estadio, ¿ya? Entonces miren cómo ha evolucionado el espíritu humano de un estadio teológico, metafísico y positivo. Por eso Conte habla de que el espíritu humano está en una situación de progreso. Progreso, ese término. Es un término que aparece, muchachos, en la Europa, en esta Europa del siglo XVIII, ¿ya? ¿Ya? Este término que antes no se hablaba así nomás, pero aparece, ¿ya? Esta idea de progreso, que las sociedades pueden avanzar, pueden progresar. Y a través de la filosofía, no, sobre todo a través de la ciencia. Es con la ciencia que una sociedad puede avanzar, llegar a un desarrollo. Miren lo que decía Conte. Por eso Conte decía, lo que debe primar es, acá su lema, debe haber orden, orden. O sea, ¿quieres que la sociedad avance? Tiene que haber orden. Tiene que darse esa situación. Capturen esto, muchachos. No. Este es el planteamiento, como le dije, de la filosofía, de la filosofía positivista, una filosofía importante que va a dejar sus huellas en filósofos positivistas que se van a desarrollar sobre todo en inicios del siglo XX.
Ahora pasemos a otro filósofo. Un filósofo también que va a dejar una huella, hasta ahora, una influencia. Me estoy refiriendo a Karl Marx. Marx de 1818 a 1883. Marx va a tomar ideas de Hegel. No va a ser un discípulo de Hegel, no va a ser un estudiante que escucha a Hegel, no, sino va a tomar ideas que va a desarrollar Hegel, porque él se da cuenta de que estas ideas son importantes. ¿Ya? O sea, lo que Hegel hablaba, Marx lo que va a tomar en cuenta Hegel es, va a dar vuelta a la filosofía de Hegel, la va a voltear. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer. ¿Ya? Y vamos a ver un punto importante. Miren, en Hegel había esto, acá, miren, todo lo racional es real. Importante en la filosofía hegeliana esto. O sea, la idea es lo real. Y la idea es el fundamento de la realidad. O sea, para Hegel, esta realidad tiene como fundamento la idea. ¿Miren? Ya. Esos jóvenes tienen como fundamento la idea. Ya. Esto es importante. Ahora, la idea es un fundamento de la realidad. Y veamos qué cosa es lo que va a decir Marx. Marx va a decir otra cosa, muchachos. Ya no va a decir eso. ¿Ya? Entonces, Marx va a decir que la materia es el fundamento constituyente de toda la realidad. Ahora ya no la idea, sino la materia es el fundamento de todo. Y al ser fundamento de todo, ¿no? Entonces, la materia, por materia, Hegel se refería a algo concreto. La materia es algo tangible. Recuerde que la idea no. O sea, eso tangible, que es materia, es el fundamento de todo. De algo tangible, también, pero de algo intangible. O sea, la materia también es el fundamento de nuestro pensamiento. O sea, para Hegel decía, nuestro pensamiento tiene un fundamento material. Un fundamento material. O sea, ya con eso ya está cuestionando lo que decía Hegel. Ya. Por eso de acá se le llama la filosofía de Hegel de Marx materialista. Una filosofía materialista. No, materialista. Veamos. Ahora, en Hegel va a haber un desarrollo del materialismo como una fuente de estudio, ¿no? Como una fuente de estudio. Y vamos a ver eso, ¿no? Miren, por ejemplo, había un materialismo dialéctico. Dice, es una corriente filosófica que afirma que la realidad se comporta de modo dialéctico con base a la materia ya. Esto es lo que decía Hegel. Hegel decía esto, que la naturaleza tiene leyes dialécticas. Marx y su amigo Engel también van a decir eso, que la naturaleza se comporta en base a la dialéctica. Por eso, Marx
Y Engels decía que la dialéctica tiene un carácter científico. Miren, lo que Hegel nunca manifestó, Marx con Engels, su amigo, decía, la dialéctica tiene una base científica porque es el fundamento de la realidad. Y esta naturaleza tiene leyes dialécticas, la ley de la causalidad. Y la causalidad es una ley importante en la ciencia. La contradicción. ¿Ya? Ese es el materialismo dialéctico. O sea, leyes dialécticas en la naturaleza. Especialmente este punto lo va a desarrollar Engels. Engels va a ser el que va a desarrollar este punto. Ya. Veamos el otro. El materialismo histórico, ya. Este es el punto que lo va a desarrollar más que nada, este, Marx. Marx aplicó la dialéctica para explicar la historia, la economía y la sociedad. O sea, Hegel, recuerden que la libertad lo explicaba a través de la dialéctica. Marx también va a decir eso. Pero Marx va a decir algo más. También la economía y la sociedad también se explican mediante la dialéctica. ¿Y por qué? Porque acá esto es importante. Factores materiales. Factores materiales, porque estos factores materiales son importantes en la historia, en la economía, en la sociedad. Ya no la idea, sino factores materiales explican eso. Ya. Y por eso es que a la filosofía de Marx se le dice materialismo histórico. Ahora, marxismo, ya, eso viene después, muchachos, ¿ya? El marxismo, ese planteamiento ya viene después de muerto. Ahora veamos otro punto en Marx. Marx, jóvenes, va a hablar también acerca del hombre. Siempre, cuando se hablaba del hombre, siempre al hombre lo hablaban como algo teórico. Por ejemplo, Descartes, ¿qué decía el hombre? El hombre es un ser pensante. Eso decía Descartes. Piensa, piensa. Ya, ya. Eso es lo que va a plantear. Ya. Pero Marx va a decir, el hombre no es solamente un ser pensante, el hombre es algo más, ¿no? Y acaba de decir, el hombre es un ser social, un ser social. Y por ser social, dice, transforma su medio, transforma su medio. ¿Y cómo es eso que transforma su medio? O sea que el hombre es el que construye su entorno, construye la sociedad. O sea, la sociedad es producto del hombre. De acá se viene esta idea de que el hombre es un ser gregario. Ya, eso mismo que desarrolló Aristóteles. Ya, Marx también lo señala, pero ¿cuál es la diferencia entre Marx y Aristóteles? Que eh, Aristóteles lo ve, el hombre es un ser social, pero un ser social que tiene alma racional. Ya, E- este, así lo ve Aristóteles, perdón. Aristóteles lo ve que el hombre es un animal racional, pero Marx dice no, pues. Construye la sociedad, es gregario, pero racional. No es que la razón no interesa, sino es algo más. Es práctico.
El hombre es un ser práctico, ¿no? Y por ser práctico, el hombre, dice, transforma su realidad. Y a la vez se transforma a sí mismo, ¿no? Se transforma a sí mismo, ¿ya? ¿Y cómo se transforma? Con el trabajo. Con el trabajo. Por eso para acá, para Marx, el trabajo es un factor material. Y también el trabajo va a ser un factor que lo enajena, porque Marx va a decir, el trabajo lo enajena al hombre. ¿Y por qué? Porque al inicio el trabajo era parte fundamental en él. Trabajaba para sí mismo. Pero conforme la sociedad se fue desarrollando, ahora el hombre trabaja para otros. Ya no para sí, sino para otros. Y ahí es cuando empieza el problema, la enajenación. Ya, miren esto. Y acá una frase de Marx. El hombre es resultado de las relaciones sociales de producción. Es resultado de eso. De relaciones sociales de producción. ¿No? O sea, acá está en el ámbito económico. Por eso Marx, el materialismo económico, el materialismo histórico tiene una base económica, la producción. Ya. A ver, captura, muchachos. Ya, a ver, veamos algo más. Vamos a explicar algo más de Marx. Vamos a hablar ahora de su materialismo histórico. ¿No? Bien, a ver, esperen, materialismo histórico. Miren, Marx habla de una estructura económica. En una sociedad, miren, en una sociedad habla de una estructura económica. La estructura económica se basa en las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Miren, fuerzas productivas. Y en el ámbito de economía, jóvenes, hablar de fuerzas productivas es hablar de medios de producción. Y los medios de producción, en el ámbito económico, y como lo ve Marx, los medios de producción pues son las maquinarias, los equipos, las materias primas, las instalaciones, ya, todo eso son fuerzas productivas. Y relaciones sociales de producción son aquellas relaciones que se establecen entre los hombres en el ámbito de la producción. Por ejemplo, un obrero con un gerente. Ahí se establecen relaciones sociales de producción, donde el obrero vende su fuerza de trabajo a quien, a la empresa. Y el gerente es el dueño, o mejor dicho, el dueño de la empresa, que es el capitalista, él es el que compra la fuerza de trabajo, paga por la fuerza de trabajo. ¿Ya? Entonces, esa es la estructura económica en una sociedad. Esa estructura económica es la base de la sociedad. Y la estructura económica va, al ser la base, va a dar origen a los pisos, al edificio. Porque para que tú construyas un edificio, una casa, tienes que tener una buena
base. Si no tienes una buena base, entonces te va a resultar un poco difícil construir algo. ¿Ya? Entonces, miren, pues acá plantea esto. La estructura económica, que es la base, va a generar que empieces a construir tus edificios, tus pisos. Y esos pisos vendría a ser la superestructura ideológica. La superestructura ideológica. ¿Y qué cosa es la superestructura ideológica? Es el pensamiento. Ya. Entonces, miren, tenemos la base y los pisos. Ahora, la base, la estructura económica, muchachos, para Marx es el ser social. Eso es para Marx, el ser social. ¿Ya? ¿Cómo es eso de ser social? El ser social vendría a ser el modo de producción que se está dando en ese momento. Por eso qué relaciones sociales de producción se dan en esa sociedad? Y las relaciones sociales de producción es la producción, el modo de producción capitalista. Ya. Entonces, miren, la base es modo de producción capitalista. Ahora, tenemos la superestructura ideológica. Bueno, ya acá. Miren, el ser social, relaciones sociales de producción son las condiciones materiales de producción. ¿Cuáles son las condiciones materiales de producción que se dan en esa sociedad? En esa sociedad, sobre todo en esa sociedad. Eso va a dar origen a la conciencia social. ¿Y qué cosa es la conciencia social? Es la forma de pensar. La conciencia social es lo que tenemos acá. Esa conciencia social son las ideas que yo tengo en mi mente. Y Marx decía, estas ideas que yo tengo en mi mente son productos del ser social. ¿Y qué cosa es el ser social? Es el modo de producción. Un ejemplo. Ahora estamos en una situación económica donde la globalización, jóvenes, la mundialización de la economía se ha extendido, donde el modo de producción es un modo de producción, bueno, en términos Marx lo llamaba capitalista, pero ahora podemos decir, pues, capitalista es un modo de producción de las transnacionales, de las grandes empresas, o sea, donde el dinero es lo principal, ¿ya? Un modo de producción donde impera el libre mercado, ¿ya? Ese modo de producción es lo que se ha extendido en el mundo. Libre mercado. Mercado es el que rige todo, ¿ya? O sea, el mercado nos crea ideas, formas de pensar. Y eso viene a ser la conciencia social. O sea, las ideas que tenemos es producto de ese modo de producción. Economía, libre mercado. Por eso que en la cabecita que tenemos, comprar, 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 consumir, consumir, consumir. Todo lo que te da el mercado tú lo consumes. Prendes la televisión y estás mirando el consumo, el consumo, el consumo, ya. Miren cómo explica Marx esto. Por eso la conciencia social es la dimensión ideológica, política y cultura. O sea, ¿cuál es la ideología del, del libre mercado? ¿Cuál es la política del libre mercado, el liberalismo? ¿Y cuál es la cultura del libre mercado, la cultura occidental? Ya, eso es lo que explica Marx. Ya, por eso dice, el ser social determina la conciencia social. O sea, el modo de producción determina qué tipo de pensamiento tengamos. Y acá Marx es donde va a plantear algo, muchachos. Si queremos cambiar la sociedad, esta sociedad de explotadores, decía Marx,
¿Qué cosa es lo que debemos atacar? ¿Qué debemos atacar? ¿Mm? ¿A dónde nos enfocamos? ¿Ya? Entonces, miren, ahí está. ¿A dónde se ataca según Marx, muchachos? ¿Atacamos la estructura económica o la superestructura? ¿Atacamos al ser social o atacamos la ideología que representa eso? ¿A cuál se ataca? El positivismo sería una corriente filosófica, ya, la estructura económica. Sí, muy bien, muy bien. A la estructura económica es lo que se ataca, muchachos. Más decía, recuerden, la estructura económica es la base, la superestructura es la ideología, algo así, miren, la base, se puede decir el sostén de algo. Si tú pones una base, esto nunca se cae. ¿Quieres acabar con esa forma de pensamiento? Que atacas la base. Si atacas la base, plum, se cae el edificio. Por eso Marx decía, tenemos que atacar acá. Ahí se ataca. La revolución debe estar orientada acá, a tomar los medios de producción. Toman los medios de producción, ahora el pueblo es el dueño de los medios de producción y es el pueblo, ahora, al ser el modo de producción del pueblo es la ideología, la política y la cultura de la mayoría. ¿Ya? Es así lo que decía Marx. Y otro, vamos a ver acá explicar. Acá es cuando Marx también toma eso de la tesis, antítesis y síntesis. Pero como le dije, ¿qué hace Marx? Lo botea. Miren, es la burguesía. Ya. Miren, en el ámbito político. Antítesis, el proletariado. Dos clases sociales, miren, dos clases sociales, la burguesía y el proletariado. Hay lucha de contrarios, y esa lucha de contrarios es dialéctica. Ahora, Marx dice, de esta lucha de contrarios entre la burguesía y el proletariado, dice una síntesis. ¿Qué decía Hegel? La síntesis está acá abajo. Pero Marx dice, la síntesis ya no está ahí, sino en la parte de arriba. De esa lucha de contrarios entre la burguesía y el proletariado está la síntesis de la revolución. Una revolución. Entonces, por eso dice, acá, con una tesis que escribe Marx sobre Feuerbach, dice, los filósofos lo que han hecho hasta ahora, hasta la época de Marx, es interpretar el mundo. De diversas maneras han interpretado el mundo. Entonces, lo que se debe hacer ahora es transformar el mundo. Hay que transformar el mundo. Ya. Ahí está. Ahí está, muchachos. Capture. De ahí me preguntan algo sobre Conte. Ya, ahorita voy a responder esa pregunta sobre Conte. A ver, acá está. El positivismo sería una corriente filosófica de transición a la ciencia. Claro, es la primera corriente filosófica que va a poner énfasis en la ciencia, siglo XIX. Y en el siglo XX es cuando aparece ya el neopositivismo.
o el positivismo lógico. Sí, es la primera, que le da una importancia. Por eso el positivismo no es especulativo. Lo que hace Marx para un científico es esa especulación. Lo que hace Hegel es especulación. Ahora, muchachos, vamos a hablar de un filósofo también importante, Marx, filósofo alemán, miren, Hegel alemán, y ahora también vamos a hablar de otro filósofo alemán, importante. Marx desarrolla bastante en el ámbito político, de la filosofía política, en el ámbito de la economía, Marx. Y ahora vamos a ver un filósofo también que va a ejercer un papel importante, pero en el ámbito de la ética sobre todo. Friedrich Nietzsche. Este es el filósofo. También un filósofo crítico. Un filósofo, si podemos decir, radical. Radical en el sentido de que va a ser un filósofo que va a cuestionar algo que otros filósofos así no cuestionaban. Va a cuestionar su propia cultura, sus orígenes. Ahí está Nietzsche. Y la filosofía de Nietzsche, jóvenes, se llama vitalismo. Así se le llama la filosofía de Nietzsche. El vitalismo es la vida entendida fundamentalmente en su dimensión biológica. O sea, vitalismo es en el sentido biológico. Naces, creces y mueres de manera natural. No en un sentido espiritual. No, no. Natural. Es por eso en Nietzsche el vitalismo es algo natural. ¿Ya? No, no carácter espiritual, nada de eso. ¿Ya? Mire, la vida entendida fundamentalmente en su dimensión biológica, instintiva y racional. O sea, una vida que se basa en sus instintos. O sea, mira, los instintos son fundamentales en los animales. Nosotros también somos animales, pero en nosotros impera la razón. Pero Nietzsche decía, los instintos e irracional. Mira, no es que Nietzsche desprecie la razón, sino que la razón no debe ser fundamental en nuestro pensamiento. No debe ser fundamental. Está ahí, pero no fundamental, no dominante. ¿Ya? Por eso dice, la vida como creación y destrucción. ¿Ya? Esa es la vida, como creación y destrucción. O sea, nace, crece, muere, otra vez se destruye, ya. Como alegría y el dolor, ya. ¿Y cómo se llama eso en filosofía, muchachos? ¿Cómo se llama eso de creación, destrucción como ámbito de la alegría y el dolor? Que ya lo hemos visto, que lo ha desarrollado Hegel, lo ha desarrollado Marx. ¿Cómo se llama ese término, muchachos? Dialéctica. Dialéctica. Muy bien, bien. Ya, eso es dialéctica. Si bien no era algo algo explícito en Nietzsche, Nietzsche no utilizaba el término dialéctica, pero miren, ¿ya? Decía, así es la vida. ¿Ya? Por eso Nietzsche, jóvenes, no entendía en su cabeza cómo un filósofo va a despreciar la vida. ¿Cómo es que la filosofía no le interesa la vida?
Él estaba en contra de eso, que desprecie la vida, que prefiere la muerte, que diga alabanzas a la muerte. Él no entendía. La muerte es... ¿Qué vas a sentir la muerte si ya no estás? Ya, y dentro de un momento nos vamos a referir a qué filósofo se refiere Nietzsche, ese filósofo que ensalzó la muerte. Que el primero, Nietzsche, es un crítico de la moral cristiana. Mire, acá viene lo radical. Entonces, en esos tiempos, Marx hablaba de la religión como que la religión es el opio del pueblo, que la religión, las sociedades utilizan a la religión para dominar al hombre, ya, en ese ámbito. Pero Nietzsche lo ve de otra manera. Hace una crítica a la moral cristiana. ¿Y por qué? Porque dice Nietzsche, sobre todo a los valores cristianos. Nietzsche dice, jóvenes, que el cristianismo ha reducido al hombre, lo ha reducido a un vulgar esclavo que sufre y se resigna. Miren cómo el cristianismo ha convertido al hombre. Porque el cristianismo pregona eso, pues. A sus fieles, ¿qué pregona el cristianismo? Hay que sufrir. Sufre, sufre. Dios ha decidido que tenemos que estar en este mundo, sufrir, soportar, y hay que resignarnos. Miren, estos valores, sufrimiento, resignación, o sea, no hagas nada. Así lo decidió Dios. Ya, eso es lo que Nietzsche critica. El hombre, un simple borrego, rebaño, lo que no debe ser así, pues. No siempre éramos así. ¿Desde cuándo somos así? Desde que apareció el cristianismo. No es que Nietzsche sea ateo, sino cuestiona ese tipo de moral del cristianismo, es lo más nefasto, lo más nefasto. Otras religiones no hablan tanto de eso, pero el cristianismo, sobre todo, el judeo-cristianismo. Nietzsche habla del judeo-cristianismo, de los dos. Dice. Y además el cristianismo, el judeo-cristianismo señala que en este mundo tú sufre, resígnate, acepta tu dolor, que después vas a tener una recompensa. Pero la recompensa no va a ser en este mundo real, sino va a ser en un mundo extraño, que no está aquí y que nadie conoce. Ese mundo extraño es el cielo, dice, el paraíso. Acá vas a sufrir, pero cuando estés en el cielo, ahí vas a estar en el mundo de las maravillas. Por eso resígnate. Pero para ir al cielo, ¿qué tienes que hacer? Morir. Entonces, por eso Nietzsche dice, el cristianismo también está en contra de la vida. Dice, para disfrutar de algo mejor hay que morir, pues. Entonces, mire, la resignación, ya. Y también Nietzsche va a criticar a la filosofía tradicional, a la filosofía que empieza desde Platón hacia adelante. No es Platón solo, sino todo sobre Platón, todo sobre Platón. ¿No? Mira, y la filosofía platónica es metafísica, pues. Es pura metafísica la filosofía de Platón. Capturen para seguir explicando más sobre Nietzsche.
Ya. Ahora, vamos a hablar sobre Nietzsche, jóvenes. ¿Cómo es que Nietzsche empieza a hacer un estudio? A ver, Nietzsche es un filósofo importante, no solamente filósofo, sino también es filólogo. Y como filólogo, Nietzsche ha hecho un estudio de las culturas y Nietzsche se va a enfocar en la cultura griega. Y ahí va a mostrar su filología, o sea, va a examinar la cultura griega. Y cuando examina la cultura griega, Nietzsche se va hasta antes que aparezca la filosofía antigua, antes que aparezca la filosofía. Y ahí va a encontrar algo. Y eso lo explica en su libro El nacimiento de la tragedia. Ahí explica Nietzsche esto. ¿Cómo era? Miren, en el mundo griego antiguo, ¿cómo era la situación? ¿Cómo era la situación de este hombre? Este hombre estaba sujeto a dos fuerzas, a lo apolíneo, Apolo, y lo dionisiaco, Dionisio, dos dioses, influían en el hombre. Los dos influían en el hombre. O sea, el hombre estaba en una situación de equilibrio. O sea, el hombre griego antiguo tenía 50% de apolíneo y 50% de dionisíaco. Entonces había una situación de equilibrio en el hombre. Ninguno de los dos podía tener más. Igual. Equilibrio. Lo apolíneo representaba la razón. Apolo, este dios griego, era la razón. ¿No? El orden. La moderación. Ya. Esa era la característica de Apolo. Que estaban en el hombre, un 50%. Lo dionisíaco, Dionisio, como ven en la imagen, representaba los instintos, representaba el desenfreno en oposición al orden, a la moderación, la voluntad, lo irracional en oposición a la razón, la embriaguez, ya, que no tiene nada que ver con la moderación, y el coro, o sea, la danza, el baile, ya, todo eso era dionisiaco. Ya, ahí está el hombre, en equilibrio. Así era. La filosofía acá todavía no estaba presente. Ya. Con esta situación, la vida del hombre griego era una vida, si se puede decir, buena. No, porque en el mundo antiguo la vida de los hombres no era nada placentera. Ni siquiera hoy es placentero la vida. En el mundo antiguo la vida era bien cruel, dura. Y Nietzsche lo descubre. Nietzsche explica bien cómo era la vida en el mundo antiguo. Pero ¿qué hacían los hombres para que esa vida cruel, dura, fuera una vida, si se puede decir, más pasajera? ¿Ya? Nietzsche decía, en el mundo griego, la vida en sí es cruel y dolorosa. ¿Qué hacían los hombres? Se refugiaban en el arte. Y el arte estaba relacionado a lo dionisíaco. El arte nos puede dar la fuerza necesaria para afrontar el dolor que hay en ese mundo antiguo y decirle sí a la vida. Entonces, ¿qué pregonaba el cristianismo? Sufre, resígnate, que más adelante vas a tener un mundo mejor. ¿Y qué decía Nietzsche? No, en este mundo es cruel, ya. Puedes sufrir, pero ese sufrimiento lo vas a mitigar con el arte. El arte te va a enseñar que este es el mejor de los mundos. La embriaguez, el coro, el desenfreno, ya, miren, ya.
Así vivía el griego, jóvenes, antiguo. Hasta que esto cambia. Todo esto va a cambiar con Sócrates. Sócrates va a romper el equilibrio. Sócrates le va a dar importancia a la razón, muchachos. Un mundo racional y ordenado. Miren, él rompe esto. Lo dionisíaco, ya no. Y Sócrates pues, fue el que alababa la muerte. En el diálogo, la apología de Sócrates, cuando Sócrates se defiende frente a sus acusadores, Sócrates decía, bueno, prefiero la muerte, porque con la muerte voy a estar con los dioses, personajes, conversando, hablando, disfrutando. Ya, ese es el rompimiento. Ahí empieza. Pues dice, a partir de Sócrates y Platón y el cristianismo, toda la filosofía ya dejó de hablar de esto. A partir de Platón y el cristianismo, la filosofía habla de la razón. Aristóteles, los medievales, los modernos. Un filósofo que haya hablado sobre la vida, sobre esto, no hay. Por eso dice, cuando critica la filosofía, empieza desde Platón hacia adelante. No menciona a los presocráticos, porque los presocráticos jóvenes, ellos sí, filósofos de la naturaleza. Capturen. Platonismo y el cristianismo va a difundir esto. Va a difundir ese mundo racional y ordenado. Vamos a ver otro punto de Nietzsche. Nietzsche critica la moral cristiana y cuando critica la moral cristiana, acá muchachos, miren, dice, la moral cristiana ha suplantado e invertido los valores vitales, negando los instintos humanos. Miren, ha invertido los valores vitales, niegan los instintos humanos. ¿Cómo es eso? Miren, habla de la moral del siervo, donde el hombre es débil, ya, y el débil niega los valores vitales. Miren, ahora, miren, el disfrute de la vida, la salud, la realización de los instintos, la libertad, el egoísmo, para el cristianismo, eso es malo. Para el cristianismo lo bueno es la renuncia. Sacrifícate, acepta el dolor, sé misericordioso, sé compasivo ya. Eso es lo bueno. Entonces acá dice, ha suplantado e invertido los valores vitales. Estos que en el mundo antiguo era bueno, ahora el cristianismo lo considera malo. Y para que en el mundo antiguo esto era lo malo, el cristianismo ahora lo pone como bueno. Acá está, suplantado e invertido los valores. Estos valores de renuncia, sacrificio, dolor, la misericordia, la pasión, son vulgares. Por eso es que el hombre tiene esto. Pues el hombre es vulgar, resentido y miserable, decía Nietzsche. Y ahí está. Estos son los valores que el cristianismo ha pregonado en el mundo. Valores de los siervos se han impuesto. Por eso Nietzsche cuestiona la moral cristiana. Por eso él quiere la moral del fuerte, la moral del Señor, del amo. Y la moral del Señor, del fuerte, son afirmar los valores vitales. Esto, que el cristianismo consideró como malo, Nietzsche, eso es lo bueno. El orgullo, la fortaleza, la nobleza, ese es lo bueno. No el resentimiento, no la compasión. ¿Ya? Y esos valores
Este hombre fuerte busca su voluntad de poder. No quiere ser un sacrificado, uno que acepta, un resentido. No, este hombre fuerte, el amo, busca su voluntad de poder. Y esa es la voluntad de los superhombres, no de los cristianos. Capturen eso. Ahí está. Ya. Veamos la última parte. Ahora vamos a hablar de Zaratustra. A ver, Nietzsche, jóvenes, cuestionaba sobre todo la religión cristiana. Pero Nietzsche también no es que sea un ateo. Nietzsche decía que el cristianismo es religión, no. Hay otras religiones. Por ejemplo, Nietzsche toma a Zoroastro. Y Zoroastro es una divinidad del Medio Oriente. Pero no lo llama Zoroastro, sino lo llama Zaratustra. Y Zoroastro es, es como un Jesús. Para los judíos, cristianos, Jesús, para esas culturas antiguas del Medio Oriente, había Zoroastro, comparable a un Jesús. Y Nietzsche también busca un personaje y lo pone Zaratustra, que equivaldría a un Jesús. No. Zaratustra anuncia el superhombre, así como Jesús anuncia la llegada de Dios. Zaratustra anuncia la llegada del superhombre. El superhombre es la superación del hombre. Se va a venir un hombre mejor que otros. Y vamos a hablar. O sea, este hombre, el débil, Zaratustra dice, va a venir uno nuevo. Un nuevo hombre. Ahí está. Uber, Uberman en alemán. ¿Ya? Donde dice, tiene que venir un Salvador. Pero el Salvador no tiene que salir de los hombres porque son débiles. Por eso tiene que ser un nuevo hombre. Este nuevo hombre, decía, un luchador, un líder, un creador, un vencedor. Un hombre nuevo que domina a quienes le rodean y decide según sus valores. Decide según sus valores. En cambio, el hombre débil decide según los valores del cristianismo. El hombre débil es compasivo, sumiso. El superhombre es luchador. El hombre no acepta enseñanzas supraterrenales. El hombre débil sí, la enseñanza de Dios. El superhombre, la única enseñanza es su propia voluntad. Ya. Este es el superhombre. Pero para que el superhombre se pueda presentar, tiene que pasar algo. Acá Nietzsche es cuando habla de la muerte de Dios. Dios ha muerto. Cuando muere Dios, ya recién se da paso al nuevo superhombre. ¿Qué significa la muerte de Dios? Es una metáfora. O sea, la muerte de Dios implica que el hombre deje de creer en Dios. Y cuando el hombre deja de creer en Dios, estamos abandonados. Ya no va a haber ningún referente. Siempre Dios, Dios, Dios. Ahora Dios ya no está. ¿Quién es mi nuevo referente? Ese nuevo referente es el superhombre. Y este superhombre encarna la voluntad de poder. ¿Ya? Es así como lo presenta Zaratustra. Capturen, muchachos. Y la última parte, y los dejo. Y la última parte es que tiene que ver con el eterno retorno que Nietzsche no lo desarrolla bien, jóvenes. Acá faltaba esto, la voluntad de ser más, de crear, de superarse, de ennoblecerse y de vivir en general. Ya, esa es la voluntad. Quiere ser más, crear, superarse. Ese es el superhombre. Y
Acá está, el eterno retorno. Este no es algo que Nietzsche lo haya explicado muy bien. Nietzsche a veces escribía como enigmas. Propone el eterno retorno, lo cual supone una crítica a la idea de progreso. O sea, en este mundo, jóvenes, la sociedad no avanza, las ideas no, son las mismas. Supone que todo volverá a suceder tal como ha sucedido, ya, eso es lo que se puede entender, ya. Todos los eventos que hemos vivido durante nuestra existencia, sentimientos, emociones, hechos, pensamientos, obtención de las cosas, ¿eso va a volver a suceder? Si alguien te dijera que tienes que volver a vivir la vida tal como la estás viviendo en este instante, ¿la seguirás viviendo tal como la estás viviendo ahora? ¿Cambiarás tu vida? Ya. El eterno retorno se refiere a eso. Se refiere expresivamente a eso. Dice, ¿qué tal si se aparece, si se da una situación? ¿Tú quieres que esa situación cambie o tú quieres seguir viviendo como algo, como estás? ¿Ya? Eso es lo que se entiende por eterno retorno. No es solamente que todo se repite, se repite, se repite, se repite. No, no es tanto así. Ya, ahí está, muchachos. Ahí está. Capturen y las claves. Y con esto acabamos. Ya, ahí está, muchachos. Ya. Bueno, muchachos, lo dejamos acá. Y nos vemos hasta la próxima semana. Y que tengan un- buena semana, 2 días no laborables que van a ver, que se van a dar en esta semana. Chao. Hasta luego.